Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa, Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es: ¿se sigue cocinando la religión única mundial? Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes también serán nuestros invitados, así que los invitamos a participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página www.teleamiga.tv o también en YouTube a partir de los jueves en el canal de Teleamiga. Este programa también es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y esta noche lo conduce Alejandro Pedraza, quien es publicista e investigador. Bienvenidos. Queridos teleamigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Un Café con Galat, con un tema muy importante que el doctor José Galat ha preparado para ustedes, que viene a ser el quinto de una serie que hace unos 3 o 2 meses el doctor viene preparando sobre el tema importantísimo de la religión única mundial. Se sigue cocinando la religión única mundial. Es el tema del día de hoy. Entremos en materia viendo el video que el doctor José Galat, quien les manda un saludo muy especial, les tiene preparados para ustedes. Bienvenidos, queridos teleamigos. Se sigue cocinando la religión única mundial. Parte 1. La religión única mundial. Esa apostasía que busca conseguir que la raza humana tenga una sola creencia en un solo Dios, cuyos preceptos divinos se acomoden a todos los pueblos y culturas del planeta. La religión única mundial. Ese sueño ecléctico, ese anhelo masón unificador manipulador, que hoy se viene adelantando y que se conoce ya como la nueva religión única mundial, viene siendo formada con gran rapidez y eficacia. En efecto, este plan de la fundación de una única religión planetaria es un plato que se viene cocinando, antes a fuego lento, ahora de forma apresurada, para ser servido muy pronto en la mesa de todos los pueblos, como si fuese un delicioso manjar. Pero la verdad es que esa religión única mundial es un mal alimento, por ser el fruto de la mezcla de muchos ingredientes incompatibles, que vienen a calmar falsamente el hambre de libertad, igualdad y fraternidad del hombre actual. Ideales masones que inspiran a este movimiento aglutinante y masificador en torno a un solo credo. El resultado final será un raro manjar, un plato incomible, que envenenará a quienes lo coman, pues solo existe un Dios, y ese único Dios fundó solamente una iglesia que es la católica. Sobre la realidad de un Dios único, dice la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Dos acontecimientos dados en los últimos 6 meses han marcado los pasos claves para la constitución de la religión única mundial. El foro interreligioso del G20 realizado en el mes de septiembre de 2018 en Buenos Aires y la reciente visita de Francisco a la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Antes de analizar las implicaciones de estos 2 episodios, es menester que hagamos algunas reflexiones para entender la gravedad del asunto. ¿Persigue el cristianismo la unidad mundial? Empecemos por preguntarnos: ¿será que el cristianismo persigue una religión mundial? En primera medida, podríamos decir que sí, que así es,
pues ya el mismo Cristo nos exhorta a hacerlo, buscando la conversión de la humanidad al cristianismo, y esto por la vía del proselitismo, ese que parece no gustarle a muchos en la actualidad, pues en Mateo 28, 19 a 20, Jesús nos ordenó: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y pensando especialmente en las ovejas separadas del redil cristiano, nos dijo en Juan 10:16: tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el deseo ardiente de Cristo, que haya una sola fe, un solo rebaño, un solo pastor. Y de ser el anhelo del Señor, también es el anhelo de su iglesia. Anhelo de unidad total, deseo de comunión completa en su iglesia, y de su iglesia con Él mismo, con la Trinidad Santísima. Deseo que es decreto, expresado claramente en la oración que Jesús hace al Padre Eterno, antes de su entrega en la cruz, cuando en Juan 17:21 dice: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Solo en la Iglesia Católica está la plenitud de la verdad. Es cierto que todas las religiones, salvo la católica, tienen algo de verdadero, pero no son verdad. Así, entonces, el indiferentismo religioso que pretende afirmar que todas las religiones son verdaderas, esa en sí misma es una pretensión falsa. De entrada, esto contradice la misma acción de Cristo, que reveló en Juan 14, 6 a 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. El ecumenismo es un término que proviene del latín ecuménicos y del griego oikoménicos, y este a su vez del griego oikomene, y significa lugar o tierra poblada como un todo. El verdadero ecumenismo, pues, busca hacer realidad este deseo de Cristo, que lo conozcan como camino, verdad y vida, dejando, así, por sentado, que hay un solo camino, que es el cristianismo, y una sola verdad y vida, encarnadas en Cristo. La Iglesia Católica enseña la plenitud de la verdad. Esa verdad se fundamenta en que Jesucristo es el único Salvador de los hombres, y de Él proviene toda redención. Así lo enseña la Sagrada Escritura en varios apartes. Por ejemplo, en San Juan 11, 25 a 26, cuando el mismo Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? En San Juan 17:3, Jesús, orando al Padre Eterno, establece la condición sin la cual es imposible alcanzar la vida eterna, al decir: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La Iglesia enseña que Cristo es el único medio por el cual podemos alcanzar la salvación. Así se señala en Hechos de los Apóstoles 4, 11, 12. Jesucristo, Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado, y ha llegado a ser la piedra angular, porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos alcanzar la salvación. De igual modo lo enseña San Pablo en 1 Timoteo 2, 5 a 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo, y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Entonces, las religiones que no reconocen a Cristo y que tampoco le dan crédito a su divinidad, no pueden considerarse verdaderas, puesto que están negando la verdad misma que es Jesús. En esos términos, sobra la alianza de credos con ellas, salvo los asuntos que involucren el bien común, como es la fraternidad y la paz.
pero no se puede, con ellas, hacer alianzas en asuntos que busquen la salvación eterna. Para encontrar la salvación eterna se necesita la unidad de la fe, que solo es verdadera y completa en la Iglesia Católica, en esa que Jesús fundó hace más de 2000 años, y que fue encomendada directamente por Jesús a Pedro con estas palabras relatadas en San Mateo 16, 18 a 19. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así pues, mis queridos teleamigos, el verdadero cristianismo y la Iglesia Católica fundada por Cristo deben buscar la unidad en la verdad completa, y no en un ecumenismo fundamentado en fragmentos o pedazos de ella. Un ecumenismo donde cada religión se reserva el derecho de poner sus diferencias se convierte en una gran secta, en un fracaso asegurado que llevará a las almas a la confusión y a la condenación. La salvación solo puede ser obra del amor, pero también de la verdad, pues Cristo, como ya lo mencionamos antes, afirmó ser esa verdad salvadora para todos. Así entonces, es la fe en Cristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, el objeto único de la salvación. Aquí es menester recordar lo que la carta a los Hebreos 11:6 nos dice al respecto. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe, y es el justo remunerador de los que lo buscan. Entonces, hacer una unidad religiosa prescindiendo de Cristo y de lo que Él enseñó, eso se llama falso ecumenismo, y no puede llevar a la salvación a las personas de distintos credos. Ahora bien, así como la divina palabra nos habla de la necesidad de la verdadera fe para lograr la salvación, asimismo el magisterio de la Iglesia Católica y su catecismo nos han enseñado que, fuera de la Iglesia, la católica, no hay salvación. En efecto, el numeral 846 de dicho documento magisterial nos explica, a grosso modo, el significado de la mencionada premisa, la cual ha atravesado por siglos la enseñanza eclesial. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. De lo anterior retengamos las dos ideas fuerza. Una de ellas, la que dice que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. Y la otra que predica que Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Ecumenismo verdadero versus falso ecumenismo. De modo pues, que pretender un ecumenismo donde no hay una fe común, sino donde cada uno conserva sus creencias, y muchas veces creencias contrarias a Cristo, eso da por resultado un ecumenismo sin autenticidad. Para ser más explícitos, nos pone frente a un falso ecumenismo. Que quede claro entonces la gran diferencia que hay entre lo que quiere Cristo como base y fundamento real del verdadero ecumenismo y lo que fue impuesto como encargo a Francisco durante el Foro Ecuménico del G20, realizado en Buenos Aires en septiembre de 2018, donde se propuso la creación de una religión única mundial, para que sea liderada por Jorge Mario Bergoglio Sívori.
La diferencia es que en el verdadero ecumenismo hay una serie de verdades centradas en Cristo único Salvador. Y en cambio, en el supuesto ecumenismo que nos quieren imponer ahora, bajo el modelo de religión única mundial, los cristianos tendrán que renunciar a muchas de sus verdades y a sus dogmas. Cristo quiere conseguir, y conseguirá al final, la unidad de la humanidad en torno a la única verdad, verdad que Él mismo encarna. Unidad de la raza humana entre sí y unidad de la humanidad con la Santísima Trinidad. Unidad entre sí cuando dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y unidad perfecta con Dios cuando dice que también ellos sean uno en nosotros. Seguidamente, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, Cristo dice: yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo los amé como tú me amaste. Juan 17, 23, 24. El verdadero ecumenismo es la unidad manifiesta en un solo sentir, en un solo querer, en un solo vivir humano y divino. Unidad en torno a la comunión de dos voluntades, la divina y la humana. Unidad que cumplió María, como ejemplo de perfecta comunión a seguir. Cuando dijo y vivió Él: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señalado en San Lucas 1:38. Unidad que es posible, sí, solo si, el hombre acepta en su totalidad y plenitud la voluntad de Dios. Y sí, solo si, el hombre vive conforme a la divina palabra. Pero acerca del falso ecumenismo, de la falsa y no querida unidad de la Iglesia de Cristo con otras religiones, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 20, 23. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no todo es edificante. O en 2 Corintios 6, 14, 18. No tengan relaciones indebidas con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia con la iniquidad? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios. Yo habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Y seré para ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor y la Virgen María anunciaron este falso ecumenismo. Con razón, el padre Gobi del movimiento sacerdotal mariano manifiesta haber recibido de lo alto este mensaje. El intento de reunir todas las religiones, aun aquellas que adoran a seres falsos y falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos, es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado. Esto aumenta la confusión, la indiferencia religiosa y hace aún más difícil el logro de la verdadera paz. Al respecto, el Señor le dice a la reconocida vidente Consuelo de Barcelona en 1987 lo siguiente sobre la forma en que el falso ecumenismo se irá abriendo camino. El falso ecumenismo empieza como una falsa predicación, con un concepto errado de la verdad, con ideas engañosas y un deseo de notoriedad egoísta y vanidoso, por parte de teólogos hinchados de orgullo y de todos aquellos que, olvidando la verdad, se adhieren a la mentira. Y el falso ecumenismo acaba destruyendo la verdad,
socavando los cimientos de la fe, desfigurando el Evangelio y ahogando la piedad. ¿Quieres saber qué es un falso ecumenismo? Pues presta atención a mis palabras, porque con apariencia de piedad muchos pueden inducir al error a las almas sencillas. Un falso ecumenismo es la destrucción de la verdad, el compendio de todos los errores y la confusión de todas las ideas, por lo que el falso ecumenismo acaba destruyendo la verdad, socavando los cimientos de la fe, ahogando el espíritu de piedad y desfigurando el Evangelio. El falso ecumenismo es una mezcla del bien con el mal, de la verdad con la mentira, de la virtud con el vicio, del fruto sano con el fruto dañino. De estos desposorios no pueden nacer hijos buenos. El falso ecumenismo acumula todos los errores y confunde todas las ideas. Una verdad a medias o una verdad incompleta se convierte en mentira, con lo que se viene a caer en las garras de un falso ecumenismo. Estáis de acuerdo en algunas cosas, pero no olvidéis que una verdad entre un cúmulo de mentiras no basta como principio de unidad. Buscáis la verdad entre las iglesias. ¿Acaso puede haber unidad apartándose de la verdad revelada? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y puede existir unidad en la fe cuando no se aceptan todos los misterios de la fe? ¿Puede haber unidad entre los miembros del cuerpo de la iglesia cuando no se pertenece ni al cuerpo ni al alma de la iglesia? ¿Puede haber unidad en la comunión del pan cuando no se cree en el pan de vida bajado del cielo? ¿Cómo es posible que pueda existir unidad en la verdad si se corrompe, se manipula y se atropella la verdad? La mentira se convierte en verdad y la verdad en mentira. Y de esta terrible deformación nace la confusión de ideas que lleva al paganismo y a la incredulidad. Este desequilibrio espiritual destruye la conciencia, acaba con la fe y termina con la piedad. Y el hombre, confuso y desorientado, se aparta de Dios. ¿Cuándo suceden todos estos males? Cuando por atraer a otras religiones se desvirtúan los sacramentos, se ocultan los dogmas y se manipula la palabra revelada, es decir, cuando se trata con otras religiones las verdades de fe reveladas sufren violencia, o porque se calla aquello que suscita polémica, o no dice toda la verdad, suavizando aquello que hiere y postergando aquello que separa, dejando que la verdad no resplandezca y ocultando la luz debajo del celemín. Aquí pueden ver ustedes las desastrosas consecuencias que se tendrían en el caso de aceptar un falso ecumenismo, que, sobre pretexto de mantener unas verdades, silencia otras y hace de ellas un terreno prohibido a la meditación. Todo para conseguir en forma oportunista y desorientadora el fin de la unidad que se propone. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el cielo por medio de los videntes con varias décadas de anticipación. Otro vidente que ya había anunciado la manifestación del falso ecumenismo es el español Antonio de Sevilla, más conocido como Alma Pequeña, a quien nuestro Señor da sus locuciones desde 1998, las cuales él publica bajo el título de Confidencias. Él es profesor de Bellas Artes, casado y padre de familia. A él el Señor le habló sobre la impostura religiosa. Desde el 21 de julio de 2001, el Señor le dijo a Alma Pequeña: llegado al fin, los que aspiran a un solo gobierno mundial, con la mayoría de los principales países unidos en el aspecto militar, económico y político, solo les queda ganarse para sus fines el poder religioso mundial. Y este lo tienen ya bien fraguado y casi resuelto por parte de las grandes religiones del mundo, las cuales ponen al hombre en primer lugar y a Dios y su divinidad como algo secundario o mitológico. Se nombrarán un papa a su gusto y medida, de todos los apóstatas y modernistas que están esperando en mi iglesia todos los cambios que ellos desean. De modo que será una nueva fe y religión que niega los dogmas,
anula las devociones, cambia la liturgia y mi palabra, y presume de un falso ecumenismo que acepta todas las confesiones cristianas sin que abdiquen de sus errores. A pesar de todo esto y de despreciar la tradición y traicionar la fe verdadera, se llamará Iglesia Católica Apostólica, pero en realidad será una falsa iglesia con un falso Cristo resucitado y sin cruz. Aquí queda de presente otro de los graves errores del falso ecumenismo, que es la fachada de la religión única mundial, que, aparejada con la nueva era, pondrán al hombre como centro, desplazando de su lugar a Dios. Esa religión única mundial será entonces una amalgama de errores que buscarán camuflarse detrás de las verdades, pero todo será un burdo montaje que desplazará a la auténtica fe y a la verdad única que es Jesucristo. Claro ejemplo de estas falsas enseñanzas, de estas ideas engañosas y de tergiversación de la verdad, con la cual se impondrá en la Iglesia un falso ecumenismo, lo tenemos en estas declaraciones de Jorge Mario Bergoglio, quien, al orar por la paz mundial con diferentes líderes religiosos del mundo, declara con descaro y desparpajo lo siguiente: Dios mira con el corazón, y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. ¿Usted cree que el Mahatma Gandhi o Martin Luther King son menos amados por Dios que un cura y una monja? Dios ama y mira con el corazón a todos. Es quizás la única atadura que tenemos los hombres, la atadura del amor de Dios. Lo demás somos libres, incluso libres para no amarlo. Cocinando la religión única mundial. Fin parte 1. Un café con Galat. Cocinando la religión única mundial. Parte 2. ¿Qué sucederá cuando esté en pleno vigor la consigna postulada en Buenos Aires de la religión única mundial? Que habrá tiempo de oportunidades de licitud para que todas las religiones, excepto la católica, empiecen a actuar y a manifestarse. Ahí comenzará la mayor persecución que la Iglesia Católica haya sufrido a lo largo de su historia. La prohibición de la Iglesia Católica será la única ilícita e ilegal, conforme a lo estipulado por el nuevo orden mundial. Antes de continuar, recordemos lo que sucedió en Buenos Aires en el mes de septiembre de 2018, cuando en el marco del Foro Interreligioso del G20, celebrado en dicha ciudad, se propuso la creación de una religión única mundial con Jorge Mario Bergoglio a la cabeza.
Allí, bajo el lema de paz y seguridad, representantes de distintas religiones del mundo meditaron la propuesta de una religión única mundial, como ya lo dijimos antes, con Jorge Mario Bergoglio liderándola. Asistieron representantes de todas las religiones del mundo, tales como budistas, musulmanes, judíos, católicos, evangélicos de todas las denominaciones, y una enorme lista. También un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que estuvo presente y quien denunció lo que allí sucedió. Entre sus declaraciones, el pastor adventista revela que uno de los participantes fue el rabino judío Sergio Berman, quien funge políticamente en Argentina como ministro de Medio Ambiente, y a quien en un pasado programa titulado El clero católico no tiene el campeonato gay, presentamos en un video en el que el rabino se muestra defensor de la cultura LGTBI. El rabino Sergio Berman es un entrañable amigo de Francisco, con quien Jorge Mario Bergoglio ha dado grandes pasos en la integración católica y judía, en pos de una nueva religión mundial. Pues bien, el rabino Sergio Berman, además ministro del Medio Ambiente de Argentina, durante su intervención en el Foro Interreligioso del G20, propuso que Jorge Mario Bergoglio Sívori fuera el líder de una nueva y única religión mundial. Iglesia Universal, sí para todos, menos para los católicos. Miremos lo que con acierto predice el padre Raúl Sánchez, sacerdote colombiano que presta sus servicios pastorales en la Arquidiócesis de Oklahoma, Estados Unidos, en uno de sus videos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el nuevo orden mundial, toda una estrategia de reingeniería social para construir una nueva sociedad, desestabilizando las bases sólidas, fundamentales de la verdad, la justicia y de la fe. Cuando uno va ablandando los soportes de una sociedad para cambiar sus estructuras y poner unas nuevas, pues eso va a crear un desajuste tremendo. Entonces hay que ablandar los principios de la moral, hay que ablandar los principios de la fe, que es lo que sostiene y fundamenta toda una sociedad. Las personas que han dejado de creer, creen en cualquier cosa. Y cuando uno empieza a mirar qué fue lo que hizo posible que el mundo tuviera su sostén, tuviera sus bases firmes, fue precisamente creer en Dios. Entonces, al nuevo orden mundial, pues le interesa es quitar esas bases para poner las suyas propias. Entonces quieren cambiar la fe en Cristo Jesús por una fe en un Dios etéreo, un Dios maravilloso que acoge a todo el mundo, que todo el mundo cabe, que todo el mundo puede entrar, que todo el mundo es bienvenido, la tolerancia, la pluralidad, la participación, la inclusión, ¿no? Y entonces todo ese lenguaje va calando en el pensamiento humano y va diciendo, oh, sí, oh, verdad, claro. Entonces, y por otro lado, pues van desacreditando lo que hizo posible que en Occidente, por ejemplo, se mantuvieran todos los principios válidos para sostener familias, para sostener la misma sociedad, para sostener la educación. Fue Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pero una vez quitado Cristo Jesús, entonces empiezan otras fees. Entonces, al tener otros credos, o es más, al no creer o creer en cualquier cosa, pues nuestra moral pues se desvirtúa y todo es válido, todo es permitido, no hay que ser tan estricto, no hay que ser tan recalcitrante, no hay que ser tan vertical, hay que ser elástico, permisivos. Estamos en un mundo donde todos podemos pensar, planear, proponer, sí, pero menos la Iglesia Católica. He ahí la gran mentira, y eso es lo que yo quiero que usted, querido hermano católico, piense. Quieren quitar las bases del cristianismo,
prometernos una iglesia que es universal, ¿no? Pero no esa iglesia universal católica, no, es una iglesia universal, ¿no? Que haga parte de ese cosmos, ¿no? De ese universo, de esas constelaciones, de esos astros, de esta maravilla, ¿no? Hacer una iglesia de ese corte, ese talante, donde todo vale, todo es permitido, todo hay que comprenderlo, todo hay que aceptarlo. Pero a Cristo no, a Él no. Hay que aceptar el yoga, el reiki, las piedras, la aromaterapia, las mancias, todas las cuestiones de adivinación, los métodos de autosuperación, los métodos de relajación del cuerpo, eso sí, eso vale. Pero no me vengan con esas cuestiones de Cristo Jesús, de iglesia, de sacramentos, de Biblia, de ir al Santísimo, esas cosas no, eso no. Entonces uno dice, entonces si todo cabe, todo es inclusivo, todo es pluralista, ¿por qué la iglesia no? Porque no les interesa a la iglesia. ¿Por qué no les interesa la voz de la iglesia? Porque es una mentira. Porque todo eso viene del maligno. Y usted sabe, querido amigo, que todo lo que viene del maligno está impregnado de falsedad, de mentira. Y como bien sabemos, el maligno siempre se presenta bonito, bien presentado, bien empacado, ¿no? Perfumado, atractivo, donde se obnubilan las mentes, los corazones, y se pervierte todo y la gente no se da cuenta. Y entonces, claro, cuando se habla de esta manera, ¿quién es el retrógrado? ¿Quién es el que anda mal? ¿Quién es el que no ha evolucionado de acuerdo a los tiempos? ¿Quién es el que no permite que el mundo siga avanzando? ¿Quién es el que se ha quedado atrás y no ha comprendido que el tiempo y el mundo se mueven y hay que caminar con él? Sí, pero hay una cosa bien clara y que la tiene cualquier creyente, que Jesucristo es el camino. Él es el camino. Pero el mundo se está yendo por otro camino, más abierto, más panorámico, mucho mejor, más amplio, donde el paisaje y las atmósferas y los contextos son más fáciles para el ser humano. No seas retrógrado, abre tu mente, tu corazón. ¿Te quedaste en el medioevo, curita? ¿Te quedaste en tu sacristía que huele a moho y a cirio gastado? ¿Te quedaste en tu iglesia llena de incienso y de humo que no te permite la realidad del nuevo mundo, del nuevo orden mundial, donde el ser humano será más humano, más comprensivo? Sal de tu mazmorra, sal de tu oscuridad, sal de tu sacristía y respira los nuevos aires que te ofrece este nuevo mundo y sigue el camino y el sendero que te ofrecemos. No, yo me prefiero quedarme con el sendero que me enseñó nuestro Jesucristo, porque Él dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y Él era la vida. Pues yo quiero seguirlo a Él en ese camino que me muestra la verdad y que me da la vida cuando yo me muera. Eso sí lo quiero yo. Y por eso este canal, para que la gente discierna, piense las cosas y no se deje llevar como si le pusieran una argolla en la nariz para llevarlo a usted al matadero. No. Piense, Jesucristo nos mostró un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí ningún político, ni ningún demagogo, ni ningún avatar, ni ningún iluminado me va a mostrar otro camino distinto al de Cristo. ¿No? Sosténgase en la fe. Esa es la fe de la iglesia. Es la fe en Cristo Jesús. Es lo que nosotros profesamos en el credo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En efecto, en el nuevo orden mundial todo será considerado lícito y libre, excepto lo verdaderamente católico. ¿Y qué es lo verdaderamente católico? Pues lo que enseñó Jesucristo,
que está consignado en los evangelios y que ha sido sostenido por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos en su predicación y magisterio. Esto último será prohibido ponerlo de presente en el nuevo orden mundial. Aquí tenemos una apariencia de libertad universal, porque se dará legalidad a la manifestación de todos los errores, excepto a la manifestación de las verdades de la fe católica sobre la salvación. Quienes sostengan las verdades legítimas y tradicionales de la Iglesia sufrirán una horrorosa persecución, porque el nuevo orden mundial, el orden que la masonería quiere para el mundo, no puede tolerar a Cristo ni lo verdaderamente enseñado por él. Persecución temporal a quienes permanezcan unidos a Cristo. De modo que quienes sostengan la fe verdadera, y sobre todo quienes quieran enseñarla o transmitirla a los demás, tendrán que vérselas con una montaña de garantías hostiles, de libertades recortadas, de opresiones disimuladas e incluso hasta de directas e infames arbitrariedades. Ese es el destino inmediato que les espera a los que quieren ser verdaderamente fieles a Cristo y a sus enseñanzas. Eso es lo que abiertamente denuncia y nos advierte el padre Raúl Sánchez en el video que antes mostramos. Las persecuciones y los sufrimientos reales que nacen de ellas ya habían sido anunciadas por el propio Cristo, cuando dijo a sus seguidores en Lucas 9:23: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Vean ustedes las tres condiciones que plantea el Señor. Primera, negarse uno a sí mismo. Segunda, cargar con la cruz de Cristo. Y tercera, hacer un seguimiento del Maestro. No son nada agradables ninguna de estas tres solicitudes que el Señor nos hace, pero son indispensables para servir al Maestro. Esas van a ser las tres cosas que más se necesitarán bajo la dictadura del nuevo orden mundial. Una dictadura disfrazada de libertad, y de libertad para lo que no es de Cristo, pero férrea negación de todo lo verdaderamente cristiano. El propio Jesús, en su discurso apocalíptico, nos advirtió los horrores que padecerían los verdaderos seguidores de Él. Ya en Mateo 24:9 podemos leer: ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 9, Jesús nos anticipó: estén atentos, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos. Más adelante, en el Evangelio de San Lucas 21, 12 a 19, se nos dan más precisiones sobre esta horrorosa tribulación contra la verdadera iglesia, así: pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Especial asistencia del cielo a los perseguidos por seguir a Cristo. Ahora bien, frente a este cuadro de los horrores que esperan a los que han de padecer por su fidelidad a Cristo, uno se pregunta: ¿quién podrá resistir? Y el Señor primero nos dice que no temamos y que si creemos en Él nos sacará adelante. A todos los cristianos valientes que defiendan la iglesia auténtica han de saber que Dios les dice lo mismo que a Isaías en 41:10 a 13. No temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Sí, quedarán avergonzados y confundidos los que se enfurecen contra ti. Serán como nada y desaparecerán aquellos que te desafían. Buscarás, pero no los encontrarás.
a aquellos que te provocan. Serán como nada, absolutamente nada, los que te hacen la guerra, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Todos esos valientes que defenderán la causa de Jesucristo durante la horrorosa persecución del anticristo, adelantada por el nuevo orden mundial, podrán decir como el salmista en el Salmo 27:1-4: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. No olvidemos que finalmente el Señor nos advierte que cuando todos esos episodios calamitosos ocurran, es porque ya se acerca su formidable victoria, que nos cobijará a todos nosotros. Así nos lo anuncia el Evangelio en San Lucas 21:28, que dice: Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. ¿Quiénes están tras la religión única mundial? El nuevo orden mundial, en el foro interreligioso del G20, realizado en el mes de septiembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, todo a instancias de la Organización de las Naciones Unidas, promovió la postulación de Francisco como líder de la nueva religión única mundial. En apoyo de dicha propuesta se manifestaron los judíos, especialmente representados por algunos rabinos, como Sergio Bergman, actual secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, y el rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires. Todo con el beneplácito del expresidente de Israel, Shimon Peres, quien hace más de 4 años había propuesto a Francisco la idea de crear una ONU de las religiones. Ahora le ha tocado el turno a los musulmanes. Sí, señores, como es de conocimiento general. Específicamente a la ciudad de Abu Dhabi, los días 3, 4 y 5 de febrero. Visita en la que recibió el beneplácito de un amplio número de autoridades mahometanas, representadas por el doctor Ahmed Muhammad Ahmed El Tayeb, gran imán de Al-Azhar y rector de la Universidad de Al-Azhar, y también por el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. En esta visita apostólica, con la que se avanza grandemente por el camino del falso ecumenismo, el 4 de febrero Francisco firmó una declaración conjunta con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed El Tayeb. Con esa declaración, ambos líderes religiosos, en nombre de la fraternidad humana y pidiendo por la paz mundial y la convivencia común, pretenden convertir al Islam en una religión igual a la católica y querida por Dios igualmente. Al decir, en uno de sus apartes del documento, el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. El lenguaje del documento firmado por el representante del Islam y por Francisco es azucarado, de fraternidad y hermandad humana, ahora con la unión por la paz entre las religiones, que por declararse heréticamente iguales deben trabajar por la paz, por la tolerancia mutua y el diálogo entre países. Es, por tanto, una declaración que, desde la confesión del abandono de la identidad católica y frente a la exaltación de la religión islámica, dice que como religión legítima, deseada y creada por Dios, busca el rechazo de la guerra entre credos y sobre todo un rechazo a la violencia en nombre de Dios. Ese, a primera vista, es un noble propósito que debe cumplirse entre los que dicen alabar a Dios. Solo que, para los cristianos, no puede ser suficiente el discurso de la pacificación. Buscar el diálogo y la paz con los miembros de otras religiones es necesario, pero se aloja como un discurso estéril y vacío en la medida en que Cristo deja de ser el centro e inclusive no se da nuclear importancia a su existencia.
Con este último encuentro interreligioso realizado en Abu Dhabi, cumple así Francisco el segundo capítulo de la encomienda que le fue asignada en Buenos Aires. Todo esto parece una fuga hacia adelante con varios frentes y realizaciones, para llevar al cumplimiento de un plan maestro del nuevo orden mundial, que más que reconciliar religiones, lo que busca es unificarlas a costa de que sea suprimida la verdadera, es decir, la auténtica religión, fundada por Cristo, la religión de la Iglesia Católica. Pero ahora debemos estar pendientes y seguir atentos al cumplimiento del tercer y cuarto capítulo de dicha agenda interreligiosa, que muy probablemente tendrá por escenario la India o algún otro país del Oriente Lejano. No nos estamos precipitando, pero sí estamos invitando a la observación y a estar atentos al desarrollo de la agenda interreligiosa, que va en procura de una sola fe para el mundo. Como conclusión, vemos que, efectivamente, se sigue cocinando la religión única mundial, y el resultado final será un feo sancocho. Es decir, una sopa con varios tipos de carnes, de tubérculos y de ingredientes, pero a diferencia del delicioso plato muy colombiano, este será un caldo impotable, de mal sabor, una sopa envenenada, y lastimosamente morirán aquellos que la tomen con agrado y crean que con ella pueden alimentarse o seguir adelante como si nada. No se equivoquen, queridos teleamigos, ese feo y maloliente caldo de la religión única mundial, servido por Jorge Mario Bergoglio Sívori desde el Vaticano, es una sopa preparada por el demonio, un falso alimento que el infierno viene preparando para todos los incautos en este final de los tiempos. Para finalizar, quedémonos con la advertencia que el Señor nos hizo en San Lucas 21:36. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. La religión única mundial. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Se sigue cocinando la religión única mundial. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios llamando a las líneas 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. También recibimos sus mensajes al número 320-859-8733 por WhatsApp. Alejandro. Beatriz, tenemos mensajes de WhatsApp, por favor. Así Revisamos. es, han llegado bastantes. Bueno, dice así: buenas noches a la mesa de Un Café con Galat. Feliz año del Señor, bendecido 2019. Disculpen, pero mi conocimiento en documentos de la Iglesia es pequeño, pero muy atento. Me preocupa que cada vez estamos con los ojos vendados. Han estado ocurriendo muchas cosas más en todo lo que tiene que ver con los sacramentos. Y lo más grave, faltarle el respeto a la Santísima Virgen María. Ninguno se percató de eso. Ahora en la jornada de Panamá, en el momento de la adoración tanto a Jesús Eucaristía como a nuestra Madre Bienaventurada. Es cierto lo que Jesús dice en su palabra. Muchos quisieron ver y no vieron, muchos quisieron escuchar y no lo hicieron. Siguiente. Bendiciones. Entonces, ¿qué pasará con tantos misioneros que se van a tantos países abandonándose en Dios para predicar la fe católica? ¿Están perdiendo el tiempo según este falso ecuménico papa? Otro. No cabe duda que Santa Catalina de Emmerich tenía muchísima razón respecto a la religión única mundial, pero que está al servicio de Satanás con el fin de perder almas. Ver tomo 15 de dicha estigmatizada.
Buenas noches, un saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los televidentes. Pretender unificar las religiones en una sola menoscabaría la verdad enseñada por nuestro Señor Jesucristo, una verdad fidedigna porque fue enseñada por Dios mismo hecho hombre. Al tratar de llegar a la unidad en una sola creencia religiosa, la Iglesia Católica podría mutilar la verdad, llevando a los hombres a un desconcierto que debilite la fe, pilar fundamental para conocer y llegar a Dios. Hay verdades espirituales reveladas por Dios que no podemos manosear o mutilar de nuestra fe cristiana en pro de una unidad, como por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, la Eucaristía, creer en Jesucristo como Hijo de Dios y único camino para llegar al Padre, a la Virgen Santísima como Madre de la humanidad y de la creación, y muchas otras verdades fundamentales necesarias para llevar una vida agradable en comunión con Dios. Debemos estar atentos para que esto no suceda, porque nosotros también somos iglesia. Jaime Pavón, desde Bucaramanga. Gracias, Beatriz. Pues bueno, se queda uno asombrado con esta situación que estamos viendo en la iglesia. Realmente a veces no hay palabras, yo creo que el doctor José las encuentra, a veces confieso que yo no las tengo para describir esto que está pasando, pero es de todos modos halagador y confortante, reconfortante, escuchar a las participaciones de nuestros teleamigos, quienes a pesar de que reconocen que en algunos casos no tienen como un conocimiento profundo, pues expresan lo que saben y a veces eso es suficiente para no caer en las redes y en las trampas que nos están siendo tendidas, quien lo creyera, desde el mismísimo Vaticano para contradecir las verdades de fe de siempre de nuestra amada Iglesia. Se nos viene siendo preparado un caldo incomible. El problema es que son muchos los que han de alimentarse de él, creyendo que con ello van a robustecer su fe, creer y calmar su conciencia. Cuando si aceptan esto como verdad, simplemente van a caer en un error que puede incluso costarles la salvación de su alma. No sé por dónde empezar, hay muchos temas que tratar. Nos inquietó mucho y nos sorprendió aquí mientras escuchábamos el video, las declaraciones que dio Francisco al final de la primera parte en un documento que viene siendo viralizado en las redes. No sabemos todavía el origen de este documento, pero se evidencia claramente que es él quien habla. Yo quiero empezar por unas declaraciones que ha dado el cardenal Raymond Leo Burke a raíz de esta declaración conjunta que firmó Francisco con el gran imán en su visita a los Emiratos Árabes. Esta noticia sale el 10 de febrero del 2019, en donde el cardenal Raymond Leo Burke, claro crítico de todos los errores que se vienen cometiendo en este tiempo en la Iglesia, afirma tajantemente: el cristianismo y el islam no adoran al mismo Dios. Sobre el islam dice el cardenal Burke: no creo que sea verdad que adoremos a un mismo Dios, porque el Dios del islam es un regidor. El islam es fundamentalmente la sharia, esa es su ley, y no es una ley que esté fundamentada en el amor. Decir que todos creemos en el amor simplemente no es correcto. Y hace una exhortación que en labios de un cardenal resulta pues bien inquietante, y es: los cristianos tienen que hacer valer la verdad de manera efectiva respecto a la fe, sin dar credibilidad a distorsiones políticamente correctas. Claro, con toda la diplomacia y el cuidado que tiene que tener como un cardenal, usa palabras cuidadosas, pero eso para cualquier entendedor significa simplemente: no le creamos a Francisco cuando afirma que el Islam y la Iglesia Católica son lo mismo. Nuestros antepasados tuvieron que pelear para salvar el cristianismo, recuerda Monseñor Burke, porque vieron en el Islam que estaba atacando las verdades sagradas. Por otro lado, el obispo Athanasius Schneider, otro crítico de esta época, otro crítico abiertamente de Jorge Mario Bergoglio y de muchas de sus falsas enseñanzas, escribe el 8 de febrero un documento realmente importantísimo, publicado por el blog Dominus Est,
dominusest.blog, en el que afirma: la fe cristiana es la única religión válida y dispuesta por Dios. En este documento muy bien sustentado, Monseñor Athanasius Schneider afirma: el cristianismo es la única religión dispuesta por Dios. Por lo tanto, esta no puede ser colocada complementariamente a la par de otras religiones. Y aquí hace una referencia directa a las falsas enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, aunque no lo nombre. Para buen entendedor, pocas palabras. Aquellos que afirman que la diversidad de religiones es la voluntad de Dios, violarían la verdad de la revelación divina, tal como está afirmada inequívocamente en el primer mandamiento del Decálogo. Esto significa que Francisco Jorge Mario Bergoglio viola la verdad de la revelación divina al afirmar que todas las religiones son queridas por Dios. Finalmente, en esta reacción de los medios católicos que encontramos en nuestra investigación, rescatamos las reacciones de un importante escritor, doctor en filosofía, austriaco, profesor universitario, que ya hemos citado varias veces en este programa. Se trata del profesor Joseph Seifert. Recordemos que el profesor Seifert fue aquel que afirmó que el edificio moral de la fe católica podía hundirse o venirse abajo luego de que apareciera publicado la exhortación apostólica posinodal Amor y Leticia de Francisco. El filósofo y el estudioso católico afirma: hay graves preocupaciones entre los católicos a causa del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y para vivir juntos que el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azad, Ahmad al-Tayeb, firmaron el pasado 4 de febrero. Dice él: nadie cree que Dios pueda dar la gracia de salvación eterna fuera del ámbito de la iglesia visible, lo cual también enseña la iglesia, sus sacramentos y una fe cristiana consciente. Sin embargo, afirmar que, como lo dijo el documento firmado conjuntamente, el pluralismo y la diversidad de religiones son queridas por Dios en su sabiduría, a través de la cual Él creó los seres humanos, va mucho más allá de toda esta realidad. Él se hace varias preguntas y nos las hacemos nosotros junto con Él como católicos. ¿Cómo Dios puede querer religiones que niegan la divinidad y la resurrección de Cristo? Se pregunta: ¿cómo Dios puede, desde la creación, haber querido que los hombres caigan en el pecado y en la adoración de dioses falsos? ¿Cómo puede ser verdad, se pregunta este filósofo católico, que Dios en su sabiduría quiso, desde la creación, que muchas personas no crean en su único Redentor? Al afirmar esta declaración de que Dios quiere la pluralidad de religiones, el Papa desafía tanto a la Fides como a la Ratio y rechaza el cristianismo. Lo creemos firmemente. Francisco rechaza el cristianismo con declaraciones y posturas erráticas como esta. De hecho, finaliza Seifert, si Dios quiere realmente todas las religiones, entonces Él debe odiar la Iglesia Católica más que todo, porque ésta afirma que es la única iglesia. En consecuencia, y nos unimos junto a este filósofo con su expresión, tenemos buenas razones para esperar que el Papa Francisco revoque una oración que constituye una ruptura total con la lógica, así como también con la enseñanza bíblica y eclesial. Si no hace esto, termina el filósofo, temo que el derecho canónico pueda aplicarse de una forma que un papa pierde automáticamente el ministerio petrino cuando profesa una herejía. Situación que hemos venido mostrando a lo largo de estos programas, situación caótica y de crisis que el doctor José ha venido denunciando, mostrando y demostrando con hechos en sus programas, y que lo único que hacen es aumentar el grado de preocupación que todos tenemos frente a esta realidad. Beatriz, ¿tenemos llamadas? Sí. Gracias. Así es, y vamos a recibir la llamada de Román, nos está llamando desde Medellín. Román, buenas noches y adelante con su pregunta o comentario. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Tenía una inquietud
sobre Sí, señor. un sacerdote aquí en la Candelaria, de que celebra, por decir algo, ya lleva 3 veces que yo le he escuchado. Y en esas 3 veces, cuando empieza la oración y dice y termina, para consagrar las especies, dice, esta no dice sacrificio, dice esta para los trabajadores y para tal cosa, pero no dice sacrificio. Ya después dice, en otra digo, esta es una misa, esta es una Eucaristía, y así sucesivamente, hasta el momento en que yo las 3 veces que yo lo he escuchado, no ha hablado sobre el sacrificio. Y habla muy bonito, yo sé que habla muy bonito de toda la Eucaristía, pero esa partecita me deja a mí inquieto sobre el tema de lo que ustedes están diciendo, que es la importancia de que, como quien dice, no, es que celebramos esta misa y después Eucaristía, pero cambia lo que realmente está anunciando, que es el sacrificio. Entonces, yo hay veces que me pongo a mirar y a tener esa inquietud y me deja como con un vacío. ¿Qué quiere decir misa? ¿Qué quiere decir Eucaristía? Porque es que las dos cosas no deben de tener un compendio en lo que es el sacrificio que nuestro amado Cristo nos enseñó. Dio por nosotros, por su sangre. Entonces, ese es lo que me tiene a mí como pensando. Todos estos días, yo inclusive dejé de ir a esa misa que es al mediodía en la Candelaria. Entonces, por eso me da como esa inquietud. Gracias, don Gracias, Román. don Román. Muchas gracias por su participación. En efecto, a lo largo de varios programas hemos tratado este tema juiciosamente sobre la gravedad que tiene alterar o cambiar alguna de las palabras de la fórmula consacratoria. Esto que usted denuncia es muy grave, porque no solo está haciendo lo que en muchos lugares se viene realizando, que es omitir la palabra sacrificio y cambiar el sentido de la misa, que es un sacrificio incruento, sino que también omite la palabra memorial, o sea que ya no es ni memoria ni sacrificio, no es ni una cosa ni la otra. En la práctica, lo que usted presenció, don Román, de acuerdo a lo que hemos manifestado aquí y hemos demostrado a lo largo de varios documentos y programas, es que usted participó en una paraliturgia, prácticamente, porque el momento de que se alteren la fórmula en palabras tan sustanciales y tan nucleares como sacrificio y como memoria, pues simplemente se está diciendo al pueblo que no se está celebrando ni un sacrificio, ni se está haciendo memoria del sacrificio inicial que fue cruento. Preocupante la situación. Pero eso confirma precisamente el tema que se está trabajando. Se está cocinando la religión única mundial. Y si vamos a trabajar una religión única mundial, no podemos hablar ni de sacrificio, ni de entrega perpetua, sino precisamente de algo que sea muy común a todos y que sea importante para todos. De modo que es para que quienes nos ven y nos escuchan vayan sacando sus propias conclusiones y mirando qué nos espera, hacia dónde va la religión católica y hacia dónde nos está llevando Francisco. Es cierto, además de estarse cocinando una religión única mundial, se viene destruyendo sistemáticamente la Iglesia, sobre todo en su componente, en su elemento fundamental, que es la Santa Misa. Cuando se desacraliza la misa, cuando se le pierde el sentido, cuando la fórmula consacratoria con la cual se consigue el milagro de que el Espíritu Santo convierta las especies ofrecidas de pan y de vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, pues ¿qué es lo que sucede? Que simplemente no hay milagro de transubstanciación. Luego, entonces no hay misa. Y que eso es muy bueno aclararlo, porque para muchos sacerdotes que han dudado y para muchas personas que han dudado de esa presencia real de Jesús en el momento de la consagración, han visto cómo la hostia se convierte en carne para eso y cómo exactamente tantos milagros eucarísticos. Y cómo el vino se convierte en sangre. Y nosotros hemos contado acá de muchos testimonios de sacerdotes que lo han vivido. Entonces no es una mentira,
no es un engaño, no es una imaginación, es una realidad. Recordemos, doctora Ana Cecilia, que el doctor José Galat ha presentado toda una cantidad de documentos a la Conferencia Episcopal Colombiana denunciando justamente este tipo de abusos que desde hace 5 años presenta este documento, duró otro tanto recopilando la información. En estos 5 años, ¿qué no habrá sucedido? Es que, queridos teleamigos, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, así de simple. Si la cabeza de la Iglesia Católica es la que se anda encarga enloquecida y enseñando cosas que no son, y buscando la forma de sacralizar y de protestantizar, de islamizar, de judaizar y de universalizar la Iglesia Católica, congraciarse con el mundo, pues ¿qué podemos esperar de los sacerdotes si su cabeza máxima y de ahí en adelante los obispos, los cardenales, los obispos están en la misma tónica? Pues estamos simplemente ante una gran crisis. Claro. Tenemos llamadas, tenemos mensajes, WhatsApp. Alejandro. Un par, dicen sí, lo siguiente. Buenas noches, está claro cómo el falso papa que hoy tenemos venera y le rinde pleitesía a los jefes de las sectas con las cuales se identifica. Se observa que lo más importante son los descarriados que los católicos. Debería renunciar e irse a servir a las sectas. Mario de Bogotá. Siguiente. Buenas noches, Dios los bendiga por defender la verdad que es el mismo Cristo. Resaltemos la falta de respeto en todo lo que pasó en la JMJ con esa deplorable representación de la Anunciación. Dios los bendiga y les dé fuerza y gracia para seguir abriéndole los ojos a más personas, pues no queda mucho tiempo. Siguiente. Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos, los escucho desde Caquetá. Doloroso es saber que si la iglesia está como está, es gracias al desorden mismo. Cambiar las verdades es terrible. Otro. Buenas noches a todos. Le doy gracias a Dios por hacerlos valientes defensores de la verdadera fe. Sigan adelante. Atrás vamos muchos que también queremos seguir a Dios, uno y trino, y ser obedientes como nuestra Madre María, siempre virgen. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Me informan que tenemos una llamada también. Vamos a recibir la llamada de Vicente. Vicente, buenas noches. ¿Desde qué ciudad nos está llamando? Buenas noches, aquí de Bogotá. Muy bien, adelante con su pregunta o comentario. La pregunta mía es que, bueno, yo soy católico, pero yo hice unas catequesis que pertenece a una obra del camino catecumenal de la Iglesia Católica. Entonces, yo quiero saber de si es verdadera o cómo. Pero a mí me ha servido mucho el camino, conocer el camino catecumenal de la Iglesia Católica, y asistimos a Eucaristías, asistimos convivencia, hay una participación más en la fe. Claro que sí, don Vicente. Entonces, quiero que me... ¿Le han cambiado las verdades? No, eso sí enseña uno. Sí, no. Todos participamos muy bien en la Eucaristía. Entonces quiero pues, que me expliquen a ver cómo es el camino catecumenal. Es muy bueno, pues a mí me ha servido mucho, nos ha servido mucho, ha cambiado uno la vida. Esa es la Eucaristía, esa Eucaristía normal. Hay sacerdotes que son catecúmenos, ¿cierto?, que no pertenecen a eso. Muchas gracias, espero la respuesta de algo de eso. Don Vicente, muchas gracias por tu participación. Realmente su pregunta tan importante amerita una respuesta seria. De nuestra parte le prometemos preparar una respuesta concreta, porque es que no crea que es usted el único que tiene inquietudes sobre el camino neocatecumenal. Nosotros las tenemos profundamente, pero una respuesta como esta no podemos darle responsablemente en 2-3 minutos. Realmente amerita este tema profundización, presentación de argumentos, contraargumentos para poder responderle adecuadamente. Prometemos incluirlo dentro de los muchos temas que de aquí en adelante, Dios mediante, presentaremos. Bien, sobre las jornadas mundial de la juventud en Panamá, nos escribían por WhatsApp. Hemos estado siguiéndole efectivamente la pista a esta jornada mundial de la juventud, y pues simplemente hemos llegado, por lo menos este servidor quien habla, a la conclusión de que va por la misma línea que viene presentándose todas las jornadas de formación, jornadas mundiales de la juventud,
que ha presidido Jorge Mario Bergoglio. Perdón. Realmente, señora. Un paréntesis para que complementes en lo que vas a decir. Hemos escuchado a algunas personas que estuvieron en las jornadas y qué triste cuando estas personas que presenciaron y estuvieron casi que hombro a hombro con el Papa, cuando les hacíamos esta serie de preguntas que ustedes nos las están haciendo a nosotros, esas personas decían, pero es que no fue el Papa, es que el Papa no actuó, el Papa no preparó, el Papa no tuvo nada que ver, por lo tanto no hay que culpar al Papa de lo que pasó en Panamá. Yo le doy la misma respuesta a quien intervino haciendo referencia a la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a incluir, porque se trata de una respuesta que tenemos que dar de manera seria, documentada y sustentada, como todo lo que hace en este programa. Realmente tenemos muchas malas noticias que dar sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Hay situaciones escandalosas, ya abiertamente manifiestas, cosas que tenemos que decir y denunciar, pero como les digo, en el listado de programas que tenemos, Dios mediante que dar en adelante, las daremos porque además no son tema de este programa. Doctora Ana Cecilia y Beatriz, yo no puedo dejar de referirme a este video que hizo parte de la primera parte al final, en donde Jorge Mario Bergoglio se reúne con varios líderes de diferentes países para orar, suponemos nosotros, por la paz, y hace una serie de aseveraciones que son realmente demoledoras, ni siquiera son escandalosas, porque pasan ese límite por mucho. Por ejemplo, dice, si se es ateo, es el mismo amor, refiriéndose a Dios. Dios ama igual al ateo que al que no lo es. Otra expresión que utiliza, la única atadura que tenemos los hombres es la atadura del amor de Dios. Simple, no existe el pecado, no existe Satanás, no existe el infierno, no existe injerencia del pecado sobre el ser humano, no hay ninguna atadura, nada que nos ate al pecado, pequemos o no, somos libres con este bombazo que dice al final. Somos libres, enteramente libres, porque pequemos o no, no somos esclavos de nada. Incluso libres para no amar a Dios. Aquí en este ratico, 4 citas bíblicas tumban de frente esas expresiones del Papa. ¿Quién lo dijera? Un parroquiano como yo. Y perdónenme con todo el cariño que les voy a decir a ustedes, queridos teleamigos, muchos parroquianos simples como ustedes pueden tumbar con una sola expresión que está aquí en la Biblia, esas falsas enseñanzas, que son realmente, bueno, otra vez, y no tengo palabras para describirlo. Doctora Ana Cecilia, ¿usted qué opina de estas expresiones? Bueno, yo me voy a tomar como ejemplo, y le pido disculpas al doctor Galá, que me debe estar viendo, escuchando, y con usted inclusive. Yo a veces pienso que estamos atacando al Papa y quiero darle el beneficio de la duda y encontrar un motivo para aceptarlo. Pero yo, que hago parte de este programa, que sé de las investigaciones, que leo, que escucho, si yo dudo, no me imagino ustedes allá en sus casas cómo se sentirán de a quién seguir, porque si el Papa, si Francisco dice estas bestialidades, perdónenme la expresión, pues hace dudar a cualquier persona y hace dudar de, ¿estaremos en la verdadera fe? ¿Será verdad todo esto que nos están diciendo? No tiene sentido la religión católica, no tiene sentido ni siquiera que él sea Papa, porque para las bestialidades que está diciendo no necesita ser Papa, o por el contrario, quiso ser Papa para poder que lo nombren líder y pasar a la historia y tener un reconocimiento de que el mundo lo adoró, se le postró y siguió sus ideales, que no son los suyos, son los de otras personas que le han dicho lidere y esté al frente de. Yo decía, esto no puede ser cierto, porque si yo dudo, ¿cómo será la gente? Pero hoy reafirmo mi fe y hoy tengo que decir que realmente vale la pena la investigación que ustedes están haciendo y que les hago un reconocimiento, porque cada vez nos muestran con pruebas
y con testimonios que Francisco está llevando a la Iglesia Católica, a los cristianos, al abismo, al caos, digamos, como a la torre, como en la Torre de Babel, que no sabemos para dónde coger, ni qué hacer, ni qué decir. Pero lo más triste es que los obispos, arzobispos y sacerdotes siguen esa línea. Y si en la casa de familia el papá y la mamá están equivocados o cometen errores, eso se traslada a los hijos, y de los hijos se sigue por generaciones. Lo que está haciendo Francisco es un gran error y se está viendo en el mundo. ¿Qué le irá a decir él a Dios cuando se presente ante su santa sentencia y justicia? Pues sí cree, porque a este ritmo tampoco creen que exista el juicio final, ni que haya nada después de la muerte, porque yo creo que está más unido a las otras creencias que la misma religión católica para la que fue nombrado, para defendernos, para apoyarnos, para darnos aliento, para decir que vale la pena, que tiene sentido morir por Cristo, que tiene sentido seguir a Cristo y que Cristo dio la vida por nosotros. Pero eso parece que está mandado a recoger y que Cristo no dio la vida por nosotros, que eso es un cuento que hay aquí en este libro, porque este libro también hay que cambiarlo, porque si vamos para una religión única mundial, este no puede ser el libro, porque aquí no habla de todos, habla de los católicos cristianos. Y entonces Jesús se equivocó mucho. Perdóneme, le interrumpo su minuto porque ya estamos entrando en la recta final. Sí, y gracias por su participación. Mi minuto, bueno, desconcertada, me voy desconcertada, no sé qué hacer, seguir orando porque sé que es lo único que nos hace falta, orar a tiempo, a destiempo, hacer el Santo Rosario y unirnos los unos por los otros para que siga habiendo un grupo que defienda la religión católica. Recordarle las peregrinaciones que hacemos a Tierra Santa, los santuarios marianos a México, quienes estén interesados, comunicarse al 315-601-3168, 315-601-3168. Y a quienes me llaman constantemente de que si ya llegaron los Emanuelitos, ya llegaron a Bogotá, ya están en la Universidad de la Gran Colombia, en la oficina de posgrados, quienes estén interesados en adquirir un pequeño niño Emanuelito, como este que está acá, pueden acercarse a la oficina de posgrados aquí en Bogotá, en el centro. El teléfono, porque me llaman a mí mucho a preguntarme, entonces, ¿al qué teléfono? No me sé el teléfono, pero prometo que para la próxima lo tengo. Bien, muchas gracias. Para la próxima Beatriz, entonces, intervención me y comprometo minuto, a por conseguirles el teléfono. Muy bien, pues, ¿somos libres para seguir o para darle la espalda a Cristo? ¿Somos libres para amar o para odiar a Dios? Con todo respeto, pero no puedo seguir este mensaje y esta enseñanza del Papa. Como una sencilla católica, sencillamente me quedo con el mensaje que dejó Juan Pablo II cuando estuvo en Colombia, este mensaje que le dio a los jóvenes. Solamente les decía: ¿quieren ser felices? Sigan a Jesús y cumplan los mandamientos. Con este es el mensaje que quería finalizar. Y bueno, invitarlos también al próximo Sáname y Libérame, que se realizará en Colombia. ¿Qué pasa? El padre Gabriel Amor, el exorcista ya fallecido del Vaticano, o mejor en Roma, él decía en uno de sus libros que la atadura más difícil de romper en una persona eran las maldiciones hechas de padres a hijos o también de los seres queridos. Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos recibido de pronto una mala expresión, a lo mejor que nuestros padres lo han hecho ignorantemente. Por eso, nuestro próximo Sáname y Libérame será para romper maldiciones y transformar estas palabras que de pronto hemos dicho, transformarlas en bendiciones para nuestros seres queridos. Lo realizaremos en Medellín el día 28 de febrero. Estaremos en Pereira
el sábado 2 de marzo en el Hotel Torreón y en Bogotá estaremos el domingo 3 de marzo en el Auditorio Mozzarella, que queda frente al Agustiniano Norte. Quienes deseen tener mayor información, en Medellín vamos a estar en el Hotel Nutibara. En el Hotel Nutibara vamos a estar. Quienes deseen tener mayor información de estos Sáname y Libérame, que tendrán apoyo psicológico y espiritual, se pueden comunicar al 320-439-5475. 320-439-5475. Gracias, Alejandro. Un evento para romper ataduras. Sí, intergeneracionales, maldiciones. Pero eso no es lo que dice el Papa. Según el Papa Francisco, un evento como esto no tendría ninguna razón de ser, ya que la única atadura que tenemos los seres humanos es amar a Dios. Es el amor a Dios. Yo exhorto e invito a nuestros queridos teleamigos, que sé que hay muchos de ellos estudiosos, a que cojan estas 4 o 5 expresiones de Francisco en el último parte de la primera parte de este video, en el último segmento, y le hagan un pequeño estudio bíblico. Yo me he hecho el ejercicio aquí, extra micrófonos, y les sugiero estas citas bíblicas. Cuando habla respecto al amor y dice, si se es ateo, es el mismo amor, Marcos 3, 28, 29, tumba esto fácilmente. Cuando afirma, amorosamente, hermosamente, como un anciano venerable, sonriendo, con esa capacidad de seducción que tiene, que tengo que confesarlo, a veces como que lo pone uno al comienzo, tengo que decirlo, no ahora, como a pensar. Y afirma, la única atadura que tenemos los hombres es la atadura del amor de Dios. Juan 8, 34, tumba esta falsedad. Los hombres somos libres, incluso libres para no amar a Dios. Lucas 9, 26. Reconozco la valentía de la doctora Ana Cecilia en confesar que a veces le da el beneficio de la duda a Jorge Mario Bergoglio. Yo quiero decirle, primero que todo, que celebro su valentía al decirlo públicamente, porque seguramente a muchos de nuestros teleamigos, incluso que nos han venido siguiendo, a veces le pueda pasar. Especialmente a las señoras, hay que decirlo, que son de tanto corazón y a veces es solo corazón. Emotivas y mucho corazón. Cuidado, queridas hijas de Dios, no solo el corazón, no solo la emoción, es la razón en conjunto. Fe y razón, lo que tiene que tomarse a uno para tomar determinaciones, para determinar la verdad. Vestidos con piel de oveja. Y que todos se presentan hermosa y bellamente. El padre Raúl Sánchez decía en su video, las personas que han dejado de creer, creen en cualquier cosa. ¿Quién no creyera que hay muchos jerarcas de la Iglesia Católica, sacerdotes, que afirman que todo lo que presentamos aquí acerca de Francisco es falso, que son fake news, que son noticias falsas? Pues simplemente dejaron de creer y creen en cualquier cosa. Pero respecto a eso tengo que decir, esta expresión bíblica contenía en Hechos 16, versículo 31, que además nos ubica en la única iglesia que da la salvación. Dice la palabra, si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Y es solo en el Señor Jesús. Queridos teleamigos, bienvenidos siempre a Un Café con Galat, de parte del doctor José Galat. Pues saludos y siempre al frente del cañón, preparándole más programas de mayor contenido para todos ustedes. Bienvenidos, queridos teleamigos, que pasen buena noche. Un Café con Galat.